Buenos días, ¿qué tal? Soy Ayrton de Metajuego. El día de hoy quiero hablar sobre Watergate, este juego que es exclusivo para dos jugadores. Matthias Kramer, no estoy seguro cómo se pronuncia. Es un juego que dice que dura alrededor de 30 a 60 minutos, creo que eso es correcto. En general yo lo pondría así. Yo diría que si el juego es una partida rápida, en general va a estar 30 minutos, tal vez un poco menos. Y si se alarga puede llegar a 45 minutos, no creo que llegue a 60 minutos. Con esta temática del escándalo de Watergate, del escándalo de Nixon, con los periodistas que estaban tratando de revelar todas las cosas que le estaba haciendo. Entonces voy a mostrar las reglas, voy a mostrar los contenidos y les voy a decir qué tal me parece. Vamos ahí. Los contenidos que tenemos es este libro de reglas que tiene un montón de hojas, pero no se vayan a asustar cuando lo abren. Básicamente toda la mitad de este libro, incluso más de la mitad de este libro, es historia. Todo esto a partir de que es historia, donde te describen las... Bueno, acá te están describiendo las cartas. Es historia de cada uno de los personajes, de Nixon, de los reporteros, de los conspiradores de Nixon. No es algo que tienes que leer necesariamente, porque eso aquí tenemos un montón de historia. Las reglas básicamente solo están hasta esta parte de aquí, hasta la página 10. Tenemos este tablero, no tiene para atrás de luces así, solo dice Watergate. Tenemos una bolsa aquí que va a tener básicamente todos los tokens que vas a usar en el juego y el deck de cartas. Vamos a hacer la preparación del juego. Tienes que decidir quiénes de los jugadores va a jugar como el editor y el otro como jugar la administración de Nixon. Tal vez el que sepa las reglas o el que haya leído el manual debería empezar como Nixon, porque es un papel que tienes que hacer un poco más de cosas. Todas estas cartas de aquí que dicen confidencial son de Nixon, y estos papeles que tiene, estas cartas que tienen este fondo aquí de periódico son del editor. El jugador Nixon tiene que sentarse para este lado con su baraja para este lado, y el jugador editor tiene que sentarse para este lado, y barajas las cartas también, por supuesto. Vas a tener también esta carta de la iniciativa. Esta carta te va a decir quién va a jugar primero, pero también va a tener 5 cartas. Y te va a decir también lo que tiene que hacer Nixon. Esto va a comenzar, la iniciativa va a comenzar para el editor, es decir, para este lado. También cada lado va a tener una de estas cartas con estos espacios para poner unos tokens. Vamos a poner ahí. Y ahora sí, ahí recién ha servido para girar el deck. También tenemos esta carta que nos va a decir qué acciones se tienen que hacer al final de la ronda. Es bueno tenerlo cerca. Sacamos todos estos tokens de la bolsa. Dejamos estos tokens de personajes ayudantes a uno de los lados a un costado, de su lado boca arriba. Y estos tokens también los vamos a dejar a un costado por el momento. Pero el juego va a empezar siempre con... Cada ronda va a empezar siempre con un token rojo y con un token blanco en el espacio 0. Todos los otros tokens de evidencia deberían estar en la bolsa y deberían barajearse. Eso es todo el 0. Ahora vamos a explicar las rondas. Al principio de la ronda, los jugadores van a sacar cartas. El jugador que tenga la iniciativa, que al principio del turno es el... Estos decks están al revés. El deck que tiene confidencial, con la carta de Nixon, va de este lado, con su carta aquí. Y el deck del editor, con este tipo de fondo, va de este lado. Entonces vamos a ir al inicio de cada turno donde, como decía, el jugador con la iniciativa, que en el primer turno es el editor, van a sacar, con la iniciativa saca 5 cartas, el otro saca 4 cartas. Si en algún momento tienes que sacar cartas y no hay ninguna carta, el descarte que hayas quedado jugando las cartas lo vuelves a barajear y eso se va a convertir en tu nueva baraja de cartas. Una vez que ambos jugadores han sacado cartas, el lado de Nixon, aparte de eso, va a sacar 3 tokens de manera secreta. Solo él tiene que verlos. Va a ver cuáles son, qué color son. Y los va a poner boca abajo en el espacio 0. Solo él al principio del juego va a saber cuáles son. No tienes que decirle esto al otro jugador. Y siempre, en cualquier momento del turno, siempre puedes volver a chequear, o Nixon puede volver a chequearlos para recordar cuáles eran si se olvidó. Pero el editor obviamente nunca puede ver cuáles son los que están boca abajo. Bueno, esa fue la fase inicial. Ahora vamos a ver la segunda fase, que es la fase de cartas, de jugar cartas. Donde básicamente vas a jugar todas las cartas de tu mano hasta que se acaben en ambos lados, comenzando por el que tiene la iniciativa. Y ahora cuando juegas las cartas, puedes jugar las cartas de dos formas, básicamente. Vamos a ver aquí. Las cartas tienen dos partes. Las partes del valor o de la acción. Donde si la juegas por el valor, la carta, esta parte de aquí, vamos a comenzar por el valor. Vas a poder mover una de estas cosas que di aquí, este número de cosas. En este caso, por ejemplo, digamos que el jugador quiere mover un token. Y él va a decir, voy a mover, tiene que decir si va a mover el token de iniciativa, que es el blanco, o el token de momentum, que va a ir en una de estas tarjetas. Puede decidir mover uno de estos tokens 2 hacia su lado. ¿De acuerdo? Entonces digamos que él mueve la iniciativa 2 o que mueve el momentum 2. Y si esto ya estuviera aquí, seguiría avanzando hacia acá. Si en algún momento tú mueves un token, cualquiera de estos,
estando en el 5 o estando en uno de estos números y se pasaría al 6, digamos, esto inmediatamente pasa a ser tuyo, ¿de acuerdo? Pero lo explico un poco más después. Entonces, así es como se mueven estos tokens. Pero si quieres mover uno de estos como el editor, solo puedes mover el color de esta evidencia. Entonces, como tú no sabes al principio qué color son, tú tienes que preguntarle a Nixon, ¿hay algún token de color verde? Y Nixon va a ver. Y en este caso sí hay, ¿no? Y él decide cuál quiere. Si hay varios, Nixon decide cuál quiere poner. Y dice, sí, hay este. Lo va a voltear. Y entonces tú puedes, si escogiste el verde y si hay, puedes moverlo. Si él te dice que no hay el verde, tu única opción es mover los otros tokens. No, van a haber 3 colores, van a haber el azul, el amarillo y el verde. Y como podemos ver en estos tokens de aquí, hay algunos tokens que tienen ambos colores. Como Nixon, si tú fueras a mover alguno de estos tokens, siempre que es uno que esté boca abajo, si lo vas a mover primero tienes que revelarlo, solo entonces puedes moverlo. ¿Okay? Si uno ya está boca arriba, no importa. Cualquiera de estas fichas, ya sean estos tokens o estas fichas ya han pasado del espacio 5, ya no pueden ser afectadas por más efectos de cartas o los valores de las... Ese es el valor. Pero también tenés el evento o la acción. Y básicamente estas cartas van a tener propiedades específicas que van a ser diferentes casi en cada carta. Te va a decir lo que hace. Y en la mayoría de casos vas a tener que deshacerte de esta carta luego de haberla jugado. Esto no va a tu descarte, esto se va aparte. Esto no va a volver a usarse en el juego a menos de que una carta te permita hacerlo. Por ejemplo, digamos esta carta. En el track de investigación, que es esto de aquí, vas a poder mover la iniciativa 2 pasos hacia ti, vas a poder mover el token de momentum 2 pasos y un token de evidencia 1 paso de boca abajo. Obviamente cuando lo mueves tú escoges cualquiera, pero cuando lo mueves tienes que voltearlo o tiene que ser volteado para que se vea cuál color es. Y así cada carta te va a explicar qué hace. Algunas te van a permitir cancelar eventos, cancelar cartas de tu oponente. Básicamente muchas te permiten hacer varias cosas a la vez o hacer varios movimientos, varios pasos, lo cual es fuerte. Una de las acciones más importantes en este juego van a ser estos reclutas que te van a permitir poner estos tokens en el lugar que corresponde y esto va a ser importante para ganar el juego. Ahorita lo voy a explicar. La mayoría de cartas, como podemos ver, son eventos, pero también va a haber cartas que son del lado del reportero o del editor, son periodistas que van a tener un efecto y no se van a descartar como vemos, no se van a deshacer las cartas como vemos, no dice que te deshagas de las cartas, tiene un efecto y van a tu descarte de manera normal. Y también el Nixon va a tener conspiradores, aquí tenemos un conspirador que también van a hacer efectos que solo se descartan, que no tienes que deshacerte de la carta. Hay algunas cartas que te permiten recuperar cosas que se han deshecho del juego, como algunos tokens o como algunas cartas. Algunas indicaciones sobre eso. Siempre que una carta te diga que debes mover algo, siempre debes moverlo hacia tu lado, por supuesto. Si algo te dice que debes moverlo hacia un número, debes ponerlo en ese número, no debes sumar ese número o algo así, sino directamente ese número. Hay algunas cosas que te van a decir, mueve cualquier cantidad de tokens de evidencia, una combinación total de 4 pasos. Entonces tú escoges solo mover 4 pasos, 2, 2, 2, depende de ti. Como decía también, si hay algo que es face down y algo te indica que muevas algo que es face down, cuando lo muevas va a voltearse. Si usas una de estas cartas que te permite reclutar como un informante o como un conspirador o nuestros señores, coges a esta persona, buscas a esta persona y lo vas a poner en su lugar, que en este caso Baldwin iría aquí. Y es importante recordar esto, yo me olvidé de esto varias veces, que aparte de eso, esto te permite mover un token de iniciativa de momento en 1 o algunos incluso te dejan moverlo 2. Una vez hecho eso, esta carta se va del juego. También cuando el juego también nos dice que si hay evidencia que se ha puesto boca abajo, que esto lo hace Nixon, en cualquier momento los jugadores pueden voltearlos para chequear qué color eran. También el juego te puede decir que simplemente saques directamente de la bolsa y que lo pongas en algún lugar. Tienes que hacer eso literalmente. Los jugadores van a jugar todas sus cartas. El que tiene la iniciativa va a terminar normalmente porque él tenía más cartas. Y una vez que todos hayan jugado sus cartas, digamos que las cosas hayan quedado así. Ahora va a venir la fase de evaluación, donde vamos a decir quiénes se van a llevar, qué jugadores se van a llevar las cosas que están en el track de investigación. Y básicamente las cosas que estén de tu lado te las vas a llevar tú, ¿no? Y las cosas que estén del otro lado se las va a llevar el otro jugador. Pero las cosas, y básicamente esta carta nos va a decir cómo tenemos que hacer esto de aquí. Nos va a decir, si ha quedado alguna evidencia aquí en 0, la vas a devolver a la bolsa. Esto no va a ir a ningún jugador. Es una buena estrategia para Nixon tratar de, si no por lo menos ganar las cosas, tratar de ganar la evidencia, tratar de hacer que llegue a 0 para que el otro jugador no se la lleve. El
jugador que tenga el token de iniciativa de su lado va a tener la iniciativa el siguiente turno. No importa si tú has sido el que tenía la iniciativa ese turno, si tú tienes este token, tú vas a tener la iniciativa el siguiente turno. Si el token quedó en 0, la iniciativa va a pasar al jugador que no tenía la iniciativa. En este caso, por ejemplo, sería Nixon. También va a ser importante la iniciativa, quién tiene la iniciativa aquí, porque esto va a determinar quién va a poner las cosas primero, lo cual es muy importante sobre todo con los tokens de evidencia. Una vez que has decidido quién va a tener la iniciativa, el token de momentum que lo tenga lo va a recibir. Nixon gana una vez que consiga los 5 tokens de momentum, gana inmediatamente el juego. Entonces en este caso de aquí Nixon lo tiene de su lado, así que lo pondría en nivel 1. Cuando Nixon recibe estos tokens no le produce ningún efecto, como podemos ver no dice ninguna cosa. Pero si vemos la carta de momentum del editor, vemos que los primeros 2 no tienen ningún efecto. Pero a partir del 3 y el 4 y el 5 ya hay efectos y cada vez son más poderosos. Sobre todo el 5 te permite literalmente simplemente voltear una evidencia boca abajo o boca arriba, lo cual es súper fuerte. Y cosas así. Pero en este caso Nixon se llevaría este token y tendría uno. El cuarto paso que el juego nos dice es volver esto al medio y ponemos otro de estos tokens rojos de momentos al 0. Y el último paso es ponerle las evidencias en el tablero de evidencias. Como decía primero, siempre comenzando el que ganó la iniciativa para ese turno, que esto nos debería decir. En este caso, por ejemplo, el editor pondría primero su verde. Y digamos que él durante el turno puso a Butterkill. Entonces él quiere poner algo por aquí. Digamos que lo ponga por aquí. Es importante ver también de que cada persona o cada conspirador o informante solo tiene 2 entradas. Así que si en algún momento el oponente bloquea las 2 entradas a esta persona ya simplemente nunca va a poder conectar con otras cosas. Igual el jugador también podría intentar hacer lo mismo con Nixon y podría simplemente tratar de bloquear completamente a Nixon. Pero así vamos a explicar bien cómo se ponen estas cosas. Por cierto, no lo estoy comentando, pero obviamente el color que tiene la tarjeta solo lo puedes poner, o la evidencia, solo la puedes poner en un espacio que tenga ese color. Recuerden que tendría que ser uno de los verdes. Si tiene 2 colores, como este de aquí, tú puedes ponerlo en cualquiera de los colores que quiera. Cuando Nixon pone la evidencia, a pesar de que la va a poner boca abajo para cerrar esto y para que no pueda conectarse, igual tiene que entrar en ese color. No lo puede poner en cualquier lugar solo porque va a entrar boca abajo. En este caso, este jugador lo pondría aquí. Digamos que lo pone aquí. Y como Nixon va a poner esto y como él realmente no hay ningún jugador azul, él lo va a poner simplemente aquí para tratar de bloquear los accesos azules a Nixon. ¿Okay? Y también vamos a tener que estos tokens que tienen un punto rojo, esto te va a dar un punto hacia tu lado en el momentum, así que cuando pones estos tokens en el siguiente turno vas a recibir esos números. En este caso solo sería uno hacia su lado. Solo para explicarlo un poco más, por ejemplo, digamos que tengamos estos 2 personas aquí. Podemos crear caminos de la forma que queramos. Podemos ver que ambos informantes están conectados y están conectando a Nixon, pero también podría ser así. Se están conectando, o incluso, digamos que esto esté tapado. Están conectando a Nixon y están conectándose entre ellos. Incluso podríamos hacer algo así más ridículo todavía. Podemos ver que se están conectando. No importa de qué forma, no importa por qué lado, mientras ambos se toquen y y alguna ficha esté tocando a Nixon, como podemos ver que están haciendo, ganas el juego. Pero tienen que tocarse ambos. Una vez que se ha terminado de poner todos los tokens de evidencia, dejemos como estaba hace un momento, digamos que eso estaba aquí. Si ningún jugador ha ganado, si Nixon no ha llegado a 5 y el editor también no ha conectado todavía 2 personas, a 2 informantes con Nixon, se inicia una nueva ronda. Y se va a jugar así hasta que alguien gane el juego. ¿Cómo se va a ganar el juego? Nixon puede ganar el juego, como decía, llegando a 5 tokens de momentos, pero también él puede ganar el juego si es que en casos raros se acaban los tokens rojos y al final de turno, en el paso 4, no queda ningún token para poner, Nixon gana automáticamente el juego. Es como una especie de mecanismo de tiempo para hacer que el juego no se extienda demasiado. Entonces digamos que él tiene aquí 4 puntos. Y digamos que el editor también tiene 5 puntos. Pero digamos que el editor consiguió todos sus estos. Ya no hay más tokens de momento, solo hay 9. Entonces, él lo ganó en este turno. Y en el paso 4, donde deberías agarrar uno más si no hay, Nixon gana el juego. Y como decía, el editor gana el juego si logra conectar 2 informantes que estén boca arriba con Nixon. Completar estos 5 tokens de momentos para el informante no le gana el juego. Solo le da estos efectos que son fuertes, pero no les gana el juego como a Nixon. Nixon también tiene cartas donde él gana el soporte de tales personas. En este caso Nixon lo pone boca abajo, con este lado rayado donde, pues, por ejemplo, ese oponente ya no va a poder ser usado o reclutado por el otro jugador porque simplemente el token ya no está disponible.
pero hay algunos efectos que te permiten regresar estas cartas que han sido puestas boca abajo a las fichas que están disponibles. Esas son todas las reglas del juego. Déjenme ver si hay alguna carta que tenga algún efecto raro que me gustaría explicar un poco más, que no se entienda. Como decía, por ejemplo, aquí tenemos un periodista que su efecto es que va a bloquear la acción de uno de los conspiradores de Nixon. Ese conspirador es removido del juego completamente. Y una vez que se usa esta carta, le toca de nuevo al otro jugador. Es decir, le descartas, él pierde su conspirador, pero le toca a él de nuevo. Es fuerte. En el juego es importante decidir si realmente vale la pena también usar estas personas, reclutarlas, porque obviamente es bueno tenerlas disponibles en el tablero, pero también sus fichas suelen tener números muy altos para mover fichas de evidencia, así que es una decisión un poco difícil que tienes que hacer en el juego. Pero creo que no hay ninguna carta que sea confusa. Ahora voy a pasar a decir qué tal me parecen los componentes y mi opinión del juego. Primero que todo, sobre los componentes quiero decir que las cartas son sobre todo de muy buena calidad. Se sienten muy bien para barajear. Son muy cómodas para barajear. Son flexibles. Es un placer barajearlas realmente. Me encantan las cartas en este juego. Eso es todo. Completamente recomendado este juego como uno de los mejores juegos de 2 que existe en este momento. De mi parte, definitivamente te diría que lo compres. El precio también creo que es justo para lo que cuesta este juego. No es un juego que cuesta mucho. Es una caja pequeña, claro. Entonces eso, definitivamente. Si estás buscando un juego de 2, cómpralo sin ninguna duda. Eso es todo lo que quería decirles. Yo he sido Ayrton de Metajuegos. Si les ayudó, si les gustó el video, les agradecería si le dejan un me gusta. Eso ha sido todo. Espero que tengan un gran resto de su día. Hasta luego. Chao.